La sombra alada en Los Reyes La Paz. Era una noche oscura y fría de 2008, en un tranquilo pero sombrío rincón de Los Reyes La Paz, un municipio periférico de la Ciudad de México. La calle Oriente 25, ubicada cerca de la avenida Pantitlán, se encontraba casi desierta, iluminada solo por las tenues farolas que parpadeaban, dándole a la zona un aire inquietante. La noche parecía haberse detenido, como si el tiempo se hubiera suspendido, y tres amigos, Adrián, Jorge y Luis, se encontraban en la esquina, sentados en una banca de concreto, disfrutando de unas frituras y refrescos. Habían comenzado a platicar a las 9 de la noche, pero a medida que pasaba el tiempo, la conversación se había alargado hasta convertirse en un crisol de pensamientos triviales, historias y bromas. Nadie quería irse a casa aún. Aunque la noche estaba avanzada, el ambiente parecía extraño, como si el aire mismo estuviera lleno de una energía inusual. El viento soplaba ligeramente, pero no lograba disipar la sensación de que algo fuera de lo común, estaba a punto de suceder. De pronto, un extraño sonido rompió el silencio. Un chirrido metálico, agudo, que cortaba la quietud como un cuchillo afilado. El sonido no era como el de los animales nocturnos que acostumbraban a escuchar en esas horas. Era algo extraño, un ruido que no se podía describir fácilmente. Un escalofrío recorrió la columna de los tres amigos, que se miraron entre sí, sin saber qué pensar. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Jorge, frunciendo el ceño y mirando al cielo, buscando alguna pista de lo que podría estar causando el sonido. Luis levantó la cabeza rápidamente, su rostro pálido. Adrián, también alerta, comenzó a mover sus ojos de un lado a otro, como si buscara algo en el aire. La oscuridad del cielo parecía espesar aún más la incertidumbre en sus corazones. Nadie quería creer lo que sentían, que algo extraño y peligroso se estaba acercando. No me gusta esto, murmuró Luis, con una leve sensación de inquietud en su voz. Fue entonces cuando el sonido volvió, más cercano. Ahora, no solo era un chirrido, sino que se transformó en un rugido bajo, profundo, como el aleteo de un animal enorme. Un aullido inhumano que parecía provenir de algún ser gigantesco surcando el aire. «Miren», gritó Adrián, señalando hacia el cielo con un dedo tembloroso. Los tres alzaron la vista, y por un instante, el miedo paralizó sus cuerpos. Lo vieron. Una figura gigantesca surcaba el aire, batiendo sus enormes alas con un rugido que parecía sacudir la misma tierra. La criatura era imposible de describir en términos convencionales. Su cuerpo parecía una amalgama de lo más primitivo, alas membranosas, similares a las de un murciélago gigante, un cuello largo y serpenteante, y un rostro de pesadilla, con un pico afilado, largo y con dientes retorcidos. En su cráneo, una extraña protuberancia rojiza brillaba débilmente, como si de alguna manera estuviera viva. El color de su piel era un verde grisáceo, una mezcla malsana que parecía absorber la luz a su alrededor. El tiempo se detuvo. Ninguno de los tres amigos podía entender lo que estaba pasando. El miedo los envolvía por completo, y en ese momento, las preguntas se desvanecieron. El único pensamiento que los asaltó fue el mismo: ¿qué demonios era eso? La criatura pasó volando por encima de ellos, a escasos metros de altura. El aleteo de sus alas era tan fuerte que el viento producido por su movimiento los hizo tambalear. La presión en el aire les oprimió el pecho, como si una gran sombra les estuviera envolviendo. Cada uno de ellos sintió que el corazón les latía a 1000 por hora. En un impulso,
comenzaron a correr hacia un refugio cercano, una tienda con un toldo que sobresalía sobre la acera. ¡Corre!, gritó Luis, con la voz entrecortada, mientras sus pies golpeaban el pavimento. Los tres se refugiaron rápidamente bajo el toldo, sin saber si eso les daría algún tipo de protección. Su respiración era acelerada, y el sonido del aleteo de la criatura resonaba en sus oídos, como un eco constante. Los chillidos de la criatura cortaban la noche, su sonido penetrante parecía no cesar. La criatura había girado en el aire y ahora volvía a estar sobre ellos, dando vueltas, como si estuviera esperando el momento preciso para atacar. El miedo se apoderaba de ellos. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a mover un músculo. Se quedaban inmóviles, escuchando el sonido inhumano de la criatura que parecía cada vez más cerca. Era como si el aire se volviera más espeso, como si la oscuridad los estuviera abrazando con fuerza, impidiendo que respiraran. El miedo les nublaba la mente. ¿Qué hacemos?, preguntó Jorge, su voz temblorosa. Nadie respondió de inmediato. Adrián miraba fijamente hacia el cielo, su mente trataba de procesar lo que había visto, pero las imágenes eran tan extrañas, tan fuera de lo normal, que no podía encontrar ninguna lógica. Luis temblaba, sus manos sudaban, y el sudor le caía por la frente. Todos sabían que la criatura estaba cerca, tan cerca que cualquiera de ellos podría ser el próximo objetivo. ¿Por qué no nos fuimos antes?, dijo Luis, con la voz quebrada por el miedo. Se sentía culpable, como si todo aquello fuera su culpa por haberse quedado tanto tiempo en la calle. Jorge lo miró, aún pálido, y respondió con voz furiosa pero llena de miedo. No podíamos saberlo, Luis. Nadie pensó que algo así iba a pasar. Su voz se alzó, pero no con la fuerza que esperaba. Estaba tan asustado como los demás. Adrián, con una mezcla de miedo y desesperación, susurró: «Solo cállate, tenemos que quedarnos quietos. No hagamos ruido». Los tres se miraron en silencio. El terror era palpable. El aleteo de la criatura sobre sus cabezas seguía. El viento que movía las alas de la bestia parecía ahogarles los sentidos. La criatura estaba rondando, como si estuviera buscando algo. De repente, el sonido de sus alas se desvaneció por un momento, y el silencio se hizo aún más aterrador. ¿Se había ido? Nadie se atrevió a asomar la cabeza, a mirar al cielo. La sensación de ser observados los envolvía. Nadie quería ser el primero en asomarse y ver si realmente la criatura se había ido o si estaba acechando, esperando. Estuvieron en silencio, demasiado aterrados para moverse, como si algún pequeño ruido pudiera desencadenar el ataque. Pasaron minutos, aunque para los tres parecieron horas. La criatura no se escuchaba más, pero la sensación de terror era tan intensa que ninguno de ellos podía relajarse. Adrián fue el primero en asomarse, lentamente, cuidando cada movimiento. Miró al cielo y no vio nada. El cielo estaba completamente despejado. Respiró aliviado, pero el miedo no lo dejó. «Parece que se ha ido», dijo en voz baja, como si al hablar, pudiera romper la calma y traer nuevamente la criatura. Después de que la criatura desapareciera por un momento, los tres amigos se miraron con desconfianza, aún atrapados en el torbellino de miedo y adrenalina que los había invadido. No sabían si el hecho de que la criatura se hubiera ido era una señal de que estaban a salvo o si, por el contrario, solo había comenzado una nueva fase del terror. «¿Qué hacemos ahora?»,
susurró Jorge, mirando nerviosamente al cielo, buscando cualquier signo de la presencia de la criatura. Su voz era apenas un murmullo, como si temiera que al hablar pudiera desencadenar algún tipo de desastre. Adrián no respondió de inmediato. Estaba intentando calmar su respiración, pero el miedo seguía golpeando su pecho con fuerza. Cada uno de sus latidos parecía tan fuerte que temía que la criatura pudiera escucharlos. Al principio, su mente intentó racionalizar lo que había sucedido, una ilusión, una sombra, tal vez un pájaro grande o un murciélago. Pero el recuerdo de las enormes alas, el rostro monstruoso de la criatura y el sonido penetrante de sus chillidos era inconfundible. Sabía que lo que habían visto no era de este mundo. «Creo que tenemos que llegar a casa», dijo Adrián, su voz vacilante. Estaba mirando a los otros dos, esperando encontrar alguna señal de acuerdo, pero sabía que nadie tenía la misma calma que él. Todos deseaban huir, pero el miedo los mantenía pegados al suelo, como si una fuerza invisible los obligara a quedarse en ese lugar maldito. Luis asintió lentamente, sin palabras. La expresión de terror en su rostro era evidente. Se mantenía rígido, como si la criatura pudiera volver a aparecer en cualquier momento. Sus ojos, grandes y abiertos, no paraban de moverse de un lado a otro, buscando cualquier sombra o movimiento que pudiera delatar a la criatura. Por un segundo, pensó que tal vez ya estaba demasiado tarde, que su miedo ya había traído a la criatura de vuelta. El tiempo parecía haberse detenido, pero los tres sabían que no podían quedarse allí para siempre. No podían seguir corriendo bajo ese maldito toldo, esperando que todo desapareciera por sí solo. Tenían que irse, no solo por su seguridad, sino porque su mente ya no podía soportar más el terror. «Tenemos que escondernos. No podemos ir por la calle», dijo Luis en un susurro, como si hablar en voz alta pudiera atraer la criatura. «Vamos», gritó Jorge, alzando la voz con más fuerza de lo que pensaba. No quería parecer el cobarde de la situación, pero el miedo lo había hecho perder el control. Sin embargo, al instante se arrepintió. El hecho de hablar tan alto hizo que su corazón se acelerara aún más, y una sensación de desesperación lo invadió. Los tres se miraron brevemente, antes de volverse y comenzar a correr hacia el final de la calle. Sabían que no podían perder tiempo, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. El miedo se había adueñado de sus cuerpos, nublando su juicio. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía un refugio potencial para la criatura, y el viento que soplaba ahora no parecía traer alivio, sino que hacía que el ambiente se volviera aún más opresivo. Sus pasos resonaban en la calle vacía, como un eco macabro que se les devolvía, aumentando la sensación de vulnerabilidad. «Corre, corre», ordenó Adrián, mientras aceleraba el paso, sin mirar atrás. El sonido del aleteo de la criatura aún resonaba en sus oídos, como si la criatura estuviera siguiendo su rastro. No podían saber si estaba detrás de ellos o si simplemente lo imaginaban, pero el terror los impulsaba a moverse más rápido. La calle estaba desierta. No había un alma a la vista. Nadie parecía haber escuchado el rugido de la criatura, o tal vez todos estaban tan acostumbrados a los ruidos nocturnos de la ciudad que no le daban importancia. Pero para los tres amigos, la sensación de estar completamente solos en la oscuridad era aterradora. Cada paso los alejaba de lo seguro y los sumergía más en lo desconocido. Mientras corrían, pasaron por varias casas con marquesinas y toldos que sobresalían sobre la acera. La imagen de esos techos, a medio caer o destrozados por el tiempo,
parecía cobrar vida en su mente. Parecían lugares perfectos para esconderse, para escabullirse de una presencia aterradora que acechaba en el aire. «Allí», gritó Luis, señalando un toldo que sobresalía más que los demás. Los tres se dirigieron rápidamente hacia él. Al llegar, se metieron debajo, escondiéndose en la penumbra. La tensión era insoportable. Podían escuchar el sonido de sus corazones latiendo con fuerza, pero no se atrevían a mover ni un dedo. El miedo los había paralizado. La criatura podía estar cerca, observándolos desde las sombras. El viento golpeaba las marquesinas con fuerza, creando una sensación de que todo estaba en constante movimiento, como si el universo entero estuviera a punto de desmoronarse. ¿La escuchas?, susurró Jorge, con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor. Adrián asintió, aunque no estaba seguro de lo que había escuchado. El chirrido agudo de las alas les llegó de nuevo, pero esta vez parecía más distante, como si la criatura estuviera volando sobre ellos, pero con la amenaza aún presente. Nadie se atrevió a asomarse. El pánico seguía envolviéndolos, y cada respiración era un susurro ahogado en la oscuridad. El sonido de las alas se desvaneció por un momento, pero el silencio solo aumentó el terror. Nadie podía relajarse. Ninguno de los tres se atrevió a moverse. Sabían que si se asomaban, podrían encontrarse de nuevo con esa monstruosidad volando sobre ellos. ¿Qué hacemos si regresa?, preguntó Luis, su voz temblorosa. Nadie respondió. Todos sabían que no había una respuesta correcta. De repente, un sonido sordo rompió el silencio. Un fuerte golpe en una de las casas cercanas, como si algo pesado hubiera caído. Los tres amigos se miraron, y en sus ojos se reflejaba el miedo. ¿Era la criatura? ¿Un sonido natural? No lo sabían, pero el pánico se apoderó de ellos. Sabían que no podían esperar más. Era ahora o nunca. Con el corazón a punto de estallar, los tres amigos se arrastraron de debajo del toldo y, sin pensarlo dos veces, comenzaron a correr nuevamente, pero ahora con un sentido de urgencia mucho mayor. No se atrevieron a mirar atrás. La casa de Luis estaba cerca, y eso fue todo lo que pensaron. Solo tenían que llegar allí. Al llegar a la puerta, Luis la abrió de golpe, y los tres se metieron dentro con la rapidez de quien huye de la muerte misma. El miedo los había consumido, y el aliento se les escapaba por la boca, como si el terror hubiera tomado forma dentro de sus cuerpos. La puerta se cerró con un fuerte golpe, y por un momento, todo se detuvo. En ese silencio absoluto, los tres se quedaron quietos, mirando alrededor, como si esperaran que la criatura viniera a buscarlos. Pero, en ese momento, la única criatura que rondaba por sus mentes era el miedo, que se había aferrado a sus corazones con fuerza. Nadie dijo una palabra. Estaban demasiado asustados para hablar. Así terminó la noche para los tres, con una única certeza en sus corazones: la criatura ya no estaba, pero el miedo que los había marcado esa noche no los dejaría nunca. Y, aunque nunca volvieron a ver a la criatura, sabían que algo en ellos había cambiado para siempre.